Hola, vamos a hablar de muros que no necesitan elementos de borde. Es decir, estos muros no cumplen con esta relación. Sin embargo, el ACI en su capítulo 18, exactamente en el 18.10 6.5, indica que se debe confinar las barras longitudinales que están ubicadas en el extremo del muro. Es decir, se debe confinar un área dado por, a ver, 0.15 LW por B. Es decir, todo el refuerzo longitudinal que está dentro de esta área debe ser confinado con estribos cerrados y también adicionalmente con crostis. Crostis o estribos cerrados también, con la condición que todo refuerzo longitudinal comprendido en esa zona debe tener una separación máxima de 35 centímetros, en la cual esas barras están restringidos lateralmente, ya sea por el lado de un estribo o por un crosti, ¿no? Tal es el caso como acá. Esta barra está restringido por crostis y la separación máxima es 35. Entonces, en esta área dado AL, se debe asignar refuerzo longitudinal mínimo. Ese refuerzo longitudinal mínimo asignado debe ser igual a esta relación. Entonces, ahí ya tenemos que un área L debe haber un refuerzo longitudinal mínimo, y para evitar el pandeo de ese refuerzo longitudinal, principalmente en el lado exterior, se usa refuerzo transversal para confinarlos. Y ese refuerzo transversal eh, tiene las características que hemos descrito, ¿no? Además, recordar que este refuerzo transversal o estribo depende del diámetro longitudinal de la barra que confina. Por ejemplo, ¿no? Para barras longitudinales menor a 1,3 octavos, se usa estribos de 3 octavos de diámetro. Para barras longitudinales mayores a 1,3 octavos, mayor o igual, se usa estribos de media. En esta sesión vamos a hablar del caso particular en el cual todas las barras longitudinales de color negro son de mayor diámetro que las barras longitudinales del alma, ¿no? Vamos a hablar para ese caso en particular, en donde todas las barras longitudinales del área confinada en el extremo es mayor que el diámetro de barra del alma. Eh, entonces, por ejemplo, tenemos un muro cuya, cuya única sección crítica está en la base. Entonces, a nosotros tener una sección crítica, pues ya tenemos asociado un cortante último y un momento flector último, ¿no? Producto de las combinaciones de carga. Y además sabemos que debemos confinar en una longitud LC, ¿no? En una longitud LC se debe confinar. Este confinamiento, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener pues una separación máxima que deben tener los estribos, ¿no? Vamos a denominar S1. Entonces nos dice, por ejemplo, la longitud LC es el mayor valor de estas relaciones, ¿no?
Entonces, en esa longitud LC, para 0 grados 60, esa separación máxima de estribos, separación vertical, debe ser 6 veces el diámetro de la barra o 15 centímetros, el menor de ellos, ¿no? Luego, más allá de esa longitud LC, por decir en esta área, en esta zona, pero siempre en cuando que la cuantía longitudinal del refuerzo sea mayor de 28 entre F y N. En ese caso, esa separación de estribos, S2, debe ser el menor valor de 8 veces el diámetro de la barra o 20 centímetros. Vamos a denominar esto una longitud L2, por ejemplo, ¿no? En donde la cuantía es mayor que a 28 F. Luego vamos a tener otra zona en el cual la cuantía va a ser menor a esta relación, ¿no? 28 Fy. Entonces ahí ya no es necesario colocar estribos, pero por temas prácticos, como mínimo deberíamos usar pues una separación B, ¿no? Como mínimo una separación B. O también una separación B. Listo. ¿Y cómo se calcula esta cuantía, ¿no? Esta cuantía en todo el área dado por 0.15 LW por B se calcula de la siguiente manera, ¿no? Esa cuantía, por ejemplo, para este esquema, ¿no? Tenemos 14 barras. Vamos a considerar que estas son barras de 5 octavos de pulgada. Y estas son barras de 3 octavos de pulgada. Entonces la cuantía sería 14 veces el área de la barra de 5 octavos dividido entre el ancho B multiplicado por 2 veces X más A, ¿no? O en su defecto 0.15 LW, que viene a ser lo mismo. Para tener un poco más claro estos conceptos, vamos a hacer un pequeño cálculo. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que nuestro muro tiene 6 metros, que el ancho que vamos a trabajar va a ser 30 centímetros. Por lo tanto, esta longitud que se debe confinar debe ser como mínimo 90 centímetros. En en un área de 30 por 90 centímetros, debemos asignar como mínimo un refuerzo longitudinal que cumpla con esta cuantía, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con 14 fierros de 5 octavos, ¿no? Esa cuantía para nosotros, si calculamos, va a estar dado por 0.0103, ¿no? Entonces aproximadamente una cuantía de 1%. Esa es la cuantía, el cual es superior a la cuantía que exige como mínimo, ¿no? Listo. Luego, para hacer una manera sencilla y práctica, vamos a considerar que esta longitud LC, vamos a indicar pues que predomina este valor, ¿no? Entonces en este caso sería 600 centímetros.
Y vamos a indicar pues que nuestro muro tiene 15 metros lineales de alto, ¿no? Vamos a poner que el alto del muro es 1500, ¿no? Y acá tenemos una longitud en el cual la cuantía va a ser superior a 28 entre F y E, digamos otros 6 metros, ¿no? Y acá finalmente tendríamos unos 3 metros, en la cual la cuantía va a ser menor a esta relación. Entonces empezamos. Entonces acá la cuantía es 0,1% aproximadamente. Aquí vamos a considerar que la cuantía se va a reducir al 75%. Y aquí, como mínimo, la cuantía longitudinal debe ser el 50% de la cuantía en la base, ¿no? Es decir, como mínimo va a ser 0,05. Eso indica el código. Entonces, nosotros en una longitud LC vamos a verificar, vamos a calcular la separación de estos estribos, ¿no? La separación vertical máxima, denominado S1. Según eso, venimos acá y vamos a trabajar con A0 grado 60. Y vamos a trabajar con concreto 210. Entonces con A0 grado 60 me dice que debe ser el menor de 6 veces el diámetro de la barra o 15 centímetros, ¿no? Entonces aquí pues predomina 6 veces el diámetro de barra, que estamos considerando 5 octavos. 5 octavos, 6 veces es 9,6, ¿no? Entonces, digamos que esa separación S1 va a ser 9,6 centímetros, como máximo, dice, ¿no? Entonces nosotros deberíamos considerar pues S1 igual 9. Luego, pasado esa zona de LC, tenemos otra zona de 6 metros en el cual la cuantía es 0,075 y es mayor a 28 entre F y E, porque 28 entre F y E nos da una cuantía de 0,00667, ¿no? Entonces, este de acá es mayor, entonces debemos que la separación máxima debe ser 8 veces el diámetro de la barra o 20 centímetros. 8 por 1,6, 12 puntos y tantos, ¿no? 12,67. Entonces la separación acá debe considerarse 12,5. S2 vamos a trabajar con 12,5. 8 veces el diámetro de la barra es mayor a 12,5 y vamos a redondear a 12,5. Luego, en la zona de 3 metros de longitud, y hemos considerado que la cuantía es 0,05, el cual es menor a este valor. Entonces la separación máxima de estribos, ¿no? Podríamos considerar el ancho del muro 30 centímetros o también podría considerar el doble de ese 2 que vendría a ser 25 centímetros, ¿no?
Entonces acá yo considero 25 centímetros de separación máximo. Acá considero 12.5 y aquí voy a considerar 9 centímetros. Entonces, de esa manera voy a distribuir la separación del refuerzo transversal en los lados extremos, en la cual las varillas longitudinales necesitan ser confinadas. Listo, de esa manera se confina los refuerzos longitudinales en un área de cuya longitud es 0.15 lw por el ancho del muro, ¿no? En la próxima clase ya veremos el refuerzo el refuerzo transversal cuando las barras a confinar y las barras del alma sean del mismo diámetro.